Hola a todos, espero que estén pasando un excelente día. Mi nombre es Edgar y el día de hoy vamos a hablar sobre temas de sexualidad básica. Primero que nada vamos a hacer dos anotaciones importantes de este video. Una de ellas es que voy a decir tantas veces la palabra sexo que si monetizáramos realmente sería un problema, pero como monetizamos no hay ningún problema. El otro es que nos van a dar cuenta de que tengo un problema para pronunciar las X. Así que de una vez vamos a gastar ese cartucho. Sexo, 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 sexo. ¿Sí lo pronuncio bien? Sí, sexo, sexo. Y bueno, primero que nada, ¿por qué hacer este video? Porque hay tantos tabús, tantos desinformación y sobre todo estigmas sociales acerca de la sexualidad que no vamos a poder abarcarlos todos en un solo video o desentramar todos ellos en un solo video. Así que en este vamos a hablar solamente de conceptos básicos de sexualidad que, entendiéndolos bien, vamos a marcar una pauta para lo que se viene en otros videos si es que les gusta este video. De entrada tenemos que partir del concepto básico de sexualidad, y para ello qué mejor que irnos al concepto de la OMS. Se van a dar cuenta que voy a voltear mucho hacia abajo en este video porque realmente voy a leer textual los conceptos. ¿Para qué? Entrada, porque no voy a memorizarlos todos, o tal vez sí, pero para no confundirme, entonces vamos a leerlos tal cual son. Entonces partimos de la definición de sexualidad que nos da la OMS, la cual es que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, abarca al sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas las dimensiones que antes mencioné, sin embargo, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la interpretación de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Entonces debemos entender la sexualidad como algo intrínseco del ser humano. Está desde, de hecho, antes de su nacimiento hasta el final. Entonces abarca más allá del puro concepto biológico de lo que es eres hombre o eres mujer a lo que es el coito. La sexualidad es una disciplina que abarca muchos aspectos del propio ser humano. Entonces, partiendo de ello, en este video vamos a tomar conceptos básicos, los cuales son sexo y las definiciones, así como el género. Así que primero que nada debemos entender qué es el sexo. Y nos vamos a ir a la definición tal cual, que es la serie de características físicas determinadas por vía genética, las cuales colocan a los sujetos en una especie en algún punto del continuo que tiene como extremo a los individuos reproductivamente complementarios y se encuentran constituidos por 7 elementos o dimensiones: el sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo génico, el sexo hormonal, los órganos pélvicos internos y los órganos sexuales pélvicos externos, y también el sexo cerebral. Entonces, partiendo de este concepto de sexo, aquí empiezan a ver algunos problemas. El entender al individuo como sexo masculino o sexo femenino simplemente por la percepción que nos da físicamente. La definición de sexo nos dice que es toda una serie de desarrollo que se va a llevar a cabo por vía biológica partiendo partiendo de la parte genética. Entonces aquí viene la primera pregunta que lanzamos en una encuesta de historias de Instagram, en nuestro Instagram de Estudiante Escéptico, donde preguntamos, que por cierto, si no nos siguen, síganos, ya casi llegamos a los 3000, y si no es que para cuando se publique este video ya llegamos a los 3000 seguidores. La pregunta fue: solamente hay dos sexos, masculino y femenino, XX y XY. El 71% de las personas votaron que así es, que solamente hay XX y XY. Y aquí el problema es, no podemos determinar simplemente que solamente hay un sexo masculino y femenino en base a su parte cromosómica, porque como vimos la definición de sexo, la parte cromosómica simplemente es una de esas dimensiones que involucran a todo el sexo. Falta cómo se va a llevar a cabo la expresión de esos genes hacia lo que es ahora sí el fenotipo de la persona. Y dirás, ok, pero hablando cromosómicamente solamente hay dos sexos, XX y XY, masculino y femenino. No. ¿Por qué? A final de cuentas, el ser humano es una especie
que tiene esa característica, o sea, tiene una reproducción sexual, o sea que de entrada tenemos que tener dos organismos para que se lleve a cabo un nuevo organismo, y tenemos la particularidad de que somos sexualmente, como cromosómicamente hablando, dimórficos. Tenemos dos extremos, más no únicos. Y entonces tendremos que meter el término de aneuploidías sexuales, donde son alteraciones en la reproducción cromosómica de los cromosomas sexuales. Entonces tendríamos el síndrome de Turner, donde simplemente es una X, el síndrome de Klinefelter, donde es XXY, y el síndrome del triple X, XXX, o conocido como el síndrome de la superhembra. Y contraparte tenemos el síndrome del XYY o síndrome del supermacho, que es XYY. Entonces, no podemos limitar el concepto de sexo a simplemente la parte cromosómica. Aquí es donde tengo que aclarar que cada uno de esos conceptos nos podría llevar a incluso un video individual de cada uno y a explorarlo más a fondo. Pero ahorita, aunque nos quedemos con esto, es importante. Después, tenemos ahora sí, como vimos, el sexo cromosómico, que era, como dije, determinado por la combinación cromosómica de los progenitores, normalmente que estará por el cromosoma X o Y, que tenga el espermatozoide, que fecunda al ovocito femenino, el cual siempre tendrá, o casi siempre, un cromosoma X. Después tenemos al sexo gonadal, que por definición es la fórmula cromosómica que estamos en el sexo cromosómico, va a inducir la diferenciación de las gónadas, testículos u ovarios, que son los órganos que producen ahora sí las hormonas sexuales, donde en base a tu fórmula genética, sea XX, sea XY, sea X, sea XXY, sea XXX, sea XYY, va a inducir una diferenciación hacia tus glándulas sexuales, hacia una parte femenina o hacia una parte masculina. Pero entonces nos iríamos ahora con el sexo génico, el cual se refiere a cuáles enzimas se deben de producirse para que se diferencien de manera adecuada los órganos sexuales pélvicos internos y externos. Órganos sexuales pélvicos internos, ospis, y órganos sexuales pélvicos externos, ospes. O sea, el aparato reproductor masculino o femenino, como se expresa. Pero no siempre es a la regla que si tú partes de cromosomas femeninos, o sea XX, o masculinos XY, se va a dar una inducción hacia unos ospis o ospes masculinos o femeninos. No es una regla, porque conocemos el término ya en desuso del hermafroditismo, que actualmente el término indicado para referirse es intersexuales. ¿Por qué? Porque el hermafroditismo hace referencia a que dentro de una especie esa condición se lleva a cabo de una manera normal y constante, en la cual pueden estar cambiando de sexo bajo las condiciones. Dado que no es propio de la especie humana, entonces da el término de intersexuales. Y esa es una parte solamente. También tenemos personas, sea masculinos o sean femeninos, que no son sensibles, en el caso de los hombres, a la testosterona, o en el caso de las mujeres a los estrógenos. Por lo tanto, no se lleva a cabo una inducción completa de los órganos sexuales, ya sea externos o internos. Entonces, limitar el percibir a una persona como hombre o mujer simplemente por la expresión de sus órganos sexuales externos es limitado. Después de ello, como vimos cómo se lleva a cabo esta diferenciación, pues primero que nada tenemos, por ejemplo, la proteína citosólica nuclear receptora de andrógenos y la alfa-5 reductasa. ¿Qué hacen estas proteínas? La proteína citosólica nuclear, por su parte, es indispensable para que se desarrollen los conductos de Wolff, que a su vez van a dar origen a los órganos sexuales masculinos. Y por su parte, la 5-alfa reductasa convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que esta es indispensable para que ahora sí se lleven a cabo la diferenciación masculina de los ospes, o sea, los órganos sexuales pélvicos externos. Y aquí es algo que debemos de marcar. Embriológicamente hablando, el camino de diferenciación de cualquier nuevo organismo es femenino. Para que se lleve a cabo la expresión hacia lo masculino es necesario que se lleve a cabo una inhibición de lo femenino. Así que podríamos hablar que embriológicamente todos partimos de ser mujeres. Después de ello tenemos al sexo cerebral.
el cual por definición incluye las diferencias tanto anatómicas entre el cerebro masculino y femenino, además de funciones asociativas y diferencia entre los niveles de un neurotransmisor y la sensibilidad que hay entre ellos mismos. Otra vez, hay excepción a la regla, en donde si bien tendríamos una gran muestra de cerebros masculinos y una gran muestra de cerebros femeninos, sí hay una tendencia anatómica entre un cerebro masculino y uno femenino. Sin embargo, esto no es una regla absoluta. Y algo importante es que se ha detectado niveles de distintos neurotransmisores más altos en una especie que en otra y más sensibles en una especie que en otra. Entre ellos ejemplos tenemos los niveles de acetilcolina, que es un neurotransmisor que regula la comunicación entre neuronas y músculos. Los niveles de acetilcolina son mayores en las mujeres que en hombres. Sin embargo, los hombres son más sensibles a la acción de este neurotransmisor. Por otro lado, se han encontrado diferencias entre sexos en el tipo de neurotransmisor que es afectado por eventos tales como el estrés crónico, que en los individuos del sexo masculino aumenta la actividad de las neuronas no dopaminérgicas. Si en este video aparte se dan cuenta que no puedo decir tanto la X, también me confundo mucho con las palabras. Mientras que en los del sexo femenino aumenta la actividad de las neuronas noradrenérgicas. Esto, como digo, no es una regla absoluta, porque si bien en este video no vamos a profundizar en el tema de cómo se lleva a cabo una asociación entre lo que es el cerebro femenino y masculino, y en el caso particular de, por ejemplo, las personas y cómo se lleva a cabo la diferencia particular dentro del cerebro de una persona que, por ejemplo, no se identifica con su sexo de asignación, que ahorita vamos a ver qué es todo esto, se asemeja más al sexo que se identifica que del que parte. Entonces, no es una regla absoluta. Lo que sí es importante de este sexo cerebral es que nos ayuda a entender cómo ciertas patologías psicológicas son más predominantes en un hombre que en una mujer y viceversa, como en una mujer son más predominantes que en un hombre. ¿Por qué? Por los formas de asociación que hay y por los diferentes niveles de neurotransmisores, así como la sensibilidad a los mismos. Teniendo todo esto en conjunto, tenemos ahora la definición completa de sexo. Y como vimos, debe de partir de esas 17 dimensiones. El problema aquí es que con facilidad nos referimos al sexo de una persona simplemente por sus características externas. Es muy difícil y casi no se hace el determinar el sexo de una persona en base a las 7 dimensiones. Por eso lo que en general hacemos es definir el género de una persona, no su sexo. ¿Estás entendiendo? Perfecto. Ahora, vamos a irnos con temas que pueden generar un poco más de conflicto o confusión, pero no hay problema, vamos a irlos desenmarañando. Primero que nada, el sexo de asignación, por definición, es el que se le da al individuo cuando nace, por lo general en función del aspecto de sus órganos sexuales externos, o sea, los óspedes. En algunos casos se considera que esto no coincide con el sexo genético o bien ciertas alteraciones genéticas u hormonales modifican el aspecto de los mismos. Dicho de otra forma, es cómo se determina el sexo de una persona al momento de su nacimiento, en base simplemente a, ok, tiene genitales diferenciados como masculinos o como femeninos. Pero como vimos, esto va a depender de muchas causas. Desde la parte genética, o sea, cómo se llevó a cabo la expresión, hacia si es susceptible o no a las hormonas sexuales, o si tiene una aneuploidía, incluso tiene una aneuploidía cromosómica sexual. Después tenemos la definición de género. No de identidad, no el de rol, no el de estereotipo, de género. La definición es que es una categoría social con introyectos psicológicos. Se refiere a un estatus logrado que es en función de la socialización y que tiene componentes sociales, culturales y psicológicos, resultado de experiencias directas e indirectas, aprendizajes formales e informales. Se crean imágenes, concepciones, percepciones de la masculinidad y de la feminidad. Dicho de otra forma, partimos de introyectos psicológicos, o sea, una verdad que consideras absoluta hacia ti, que tu mente ha creado como una verdad absoluta.
pero no debemos dejar de lado que es un concepto tan social, alejado de la parte biológica. Como vimos, la parte biológica es terminada por las 7 dimensiones, que eso es el sexo. Aquí estamos hablando de un género, está afectado fuertemente por la socialización y la psicología del individuo. Y esto va a depender de todo el ambiente en el cual desarrolla el sujeto para que se lleve a cabo lo que es la asociación hacia lo masculino o hacia lo femenino. Y coloca al sujeto otra vez en extremos complementarios, masculino o femenino. Sin embargo, no es una realidad absoluta, porque como vemos es un concepto social. Ahora nos vamos hacia la identidad de género. La identidad de género, por definición, es la identificación psicológica que va desarrollando el niño, niña, con uno u otro sexo. Es el sentir psicológico íntimo de ser uno de los extremos complementarios. O sea, hombre, mujer, complementarios, extremos, no absolutos. Tenemos la gama que va desde un punto hacia otro. Dicho de otra forma, es cómo me percibo yo. Físicamente puedo aparentar ser del sexo masculino o identificarme como, o que la gente me identifica como masculino. Sin embargo, la identidad de género es cómo yo me percibo. Y entonces aquí partimos desde yo me considero hombre, yo me considero mujer, yo no me considero ni hombre, yo soy hombre pero no me considero hombre, me considero mujer, entonces soy un transgénero. Yo no me considero ni como hombre ni como mujer, entonces soy un sexo no binario o soy un género fluido. A final de cuentas es la propia percepción psicológica del propio individuo. Ahora nos vamos hacia lo que es el rol de género, el cual es el comportamiento que los individuos adoptan por los requerimientos sociales en función de su sexo. Por ejemplo, la forma de vestir, el corte de cabello y expresiones, entre otros. Dicho rol varía de sociedad a sociedad y puede cambiar en una misma sociedad con el paso del tiempo. Es social y muchas veces introyectado, al grado que puede incluso creerse de manera errónea que es inherente a cada sexo, y muchas veces se estereotipa. Con el caso de rol de género vamos a irnos rápido a la definición de estereotipo para abordarlos en conjunto, el cual, el estereotipo de género es que el sexo está tan importantemente socializado que por ello cada cultura designa ciertas prácticas como apropiadas o inapropiadas, morales o inmorales, sanas o enfermas para un determinado sexo. El problema es que constantemente estamos construyendo límites que sí no tienen bases naturales y estereotipamos a las personas, lo cual nos lleva a una limitación. Abordemos esto en conjunto. El rol de género es y se basa desde la propia identidad, desde el propio género. Yo me identifico como hombre y yo voy a actuar, voy a asumir el rol o papel de hombre, de masculino. O yo me considero, yo soy genéticamente, yo soy cromosómicamente, yo soy físicamente identificado como hombre, pero me identifico a las personas como hombre. Sin embargo, yo me identifico como mujer. Esa es mi identidad de género. Ahora, mi rol de género va a partir de lo que yo asumo que cómo se debe comportar en la sociedad una mujer o cómo se debe comportar en base a la sociedad un hombre si me identificara como hombre. Pero este va a estar influido y altamente influido por la sociedad, por la cultura, la nacionalidad. Incluso dentro de una misma familia a otra hay diferentes roles que asumes como masculino o femenino. Pongamos un ejemplo, la manera de vestir. Típicamente se estereotipa, y es donde ven el problema, la diferencia entre el estereotipo y el rol. El estereotipo es una limitación. El rol, o sea, como yo me asumo, es mi propia libertad. El rol, digamos que en términos generales todos identificamos que un hombre tiene el cabello corto y normalmente usa pantaloncillos, normalmente usa una camisa, mientras que se tiene el estereotipo que una mujer usa vestido, usa falda. Eso a través de los tiempos. Afortunadamente, a paso del tiempo ha ido cambiando estos estereotipos y hay más libertad tanto en hombres como mujeres de su manera de vestir, de su manera de expresarse, de su manera de arreglarse, de su manera de hablar, su manera de comportarse. Todo va cambiando a través del tiempo. Un claro ejemplo, estamos yéndonos, si ahorita el estereotipo de, wow, ya no tanto, pero el estereotipo más común de que un hombre debe tener el cabello corto,
Si nos vamos a los 80s, en México el estereotipo de un hombre era el que tenía el cabello un poco abultado, un poco largo. ¿Te acuerdas de los futbolistas de los 80? Sí. Y los pantaloncillos cortos, esos eran muy buenos. El punto aquí es entender la gran diferencia entre un rol y un estereotipo. El rol es mi expresión hacia la sociedad, cómo yo parto de mi identidad y cómo la quiero expresar. El rol, el papel que yo asumo dentro de la sociedad, dentro de una cultura, dentro de una nacionalidad, dentro de mi propia familia, dentro de mi círculo de amigos. Y el estereotipo es el que está impuesto por la sociedad. Sin embargo, al final de cuentas, todo esto va a partir desde el propio evolución social, cultural, política, económica, religiosa dentro de la sociedad. Ahora, teniendo todos estos conceptos, es cuando llegamos a el concepto total de lo que es la sexualidad, dejando de lado, en este momento, al erotismo, a las preferencias sexuales. Aquí debemos de hablar que la sexualidad se integra desde los conceptos biológicos, que es el sexo, que no es solamente masculino y femenino por tu cromosoma, por tus órganos sexuales externos, como vimos, parte de 7 dimensiones, psicológicos como es la identidad de género, y sociales como es el sexo de asignación, el rol de género y el estereotipo de género. Lo que implica, como vimos al principio, que la sexualidad es más allá del puramente parte biológica del sexo y la parte del coito. Todos estos problemas en el sentido del poco entendimiento que hay en la sociedad hacia lo que es, dejemos de lado la identidad. Hablemos simplemente del sexo, desde el simplemente hecho de no entender lo que es el sexo por definición, que como vimos abarca varias partes que puede irse hacia varios caminos, ya nos limita en nuestra forma de percepción hacia las personas y hacia la sociedad. Y entonces partimos de juzgar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que no es correcto. Y muchos podrían decir, las xenoplodías no cuentan porque al final de cuentas son defectos genéticos. Existen. Y no olvidemos que la propia evolución de cualquier especie, también la especie humana, se basa en mutaciones, que al final de cuentas es una adaptación del propio ser humano. Entonces no podemos decir que simplemente porque hay una alteración en los genes es algo aberrante a la humanidad. Las personas existen, existimos, tú existes, yo existo. No podemos juzgar y estereotipar a las personas simplemente por esas condiciones. Debemos de entender todo lo que involucra el sexo, debemos de entender todo lo que involucra el género, debemos de entender la sexualidad como todo el conjunto que es, y en base a eso, las personas simplemente pueden vivir en armonía, ¿a poco no? Paz y amor. Paz y amor, exactamente. ¿Algo que quieras agregar de sexo y género? Usen métodos anticonceptivos. Eso es para otro video. Eso es todo por el video de esta ocasión, y solamente hablando de los conceptos básicos de sexo y género, tocados de una manera un tanto superficial porque, como digo, cada una de esas definiciones nos da para hablar tendido de cada uno de ellos para un video individual. Sin embargo, quédense con las definiciones y con este nuevo conocimiento que ustedes tienen, partan hacia no limitarse a solamente masculino y femenino, hombre, mujer, macho y hembra. Eso es todo por el video de esta ocasión. Si les gustó, vamos a hacer una segunda parte con, ahora sí, preferencias sexuales. ¿A dónde vas? Bye. Así que nos vemos en otra ocasión y recuerden, sigamos aprendiendo juntos. Hey, si te gustó este video, no olvides suscribirte si es que aún no lo estás. Ahí abajo está el botoncito de suscripción. Si no tienes activada la campanita, no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ningún video que saquemos. Y te recomiendo que vayas a ver nuestro video más nuevo que se encuentra aquí. Si ese no te llama la atención, tal vez te pueda interesar este video de aquí abajo, que creo que es para ti. Así que no olvides, sigamos aprendiendo juntos.